Welcome to Pro Español. Mi nombre es Elena. Tengo 24 años. Trabajo en una oficina de viajes en Nueva York. Ayudamos a las personas a comprar boletos de avión. Reservamos hoteles. Planeamos viajes. Empecé este trabajo hace 2 años. Me gusta mi trabajo. No siempre es divertido, pero la gente es amable. Mi jefe es el señor Wesley. Él tiene unos 35 años. Es amable, es educado. Dice buenos días todos los días. Dice gracias cuando hago un buen trabajo. Me cae bien. Es un buen jefe. Una mañana estaba en mi escritorio. Era martes. Estaba mirando los precios de los vuelos. Un cliente quería un boleto barato. La oficina estaba tranquila. Solo había 3 personas allí. Escuché voces desde la oficina del señor Wesley. Su puerta estaba un poco abierta. No quería escuchar, pero podía oírlo. Estaba hablando por teléfono. Dijo, «Ella es increíble. Ella es perfecta. Me gusta mucho». Dejé de trabajar. Miré hacia su puerta. ¿Estaba hablando de mí? Dijo más palabras. Ella trabaja duro. Es inteligente. Tiene buena energía. La observo trabajar todos los días. Abrí mucho los ojos. ¿De verdad hablaba de mí? ¿El señor Wesley estaba hablando de mí? Dijo que le gustaba. Dijo que yo era perfecta. Dijo que yo era la indicada. Recordé la semana pasada. Él me sonrió. Le di un informe. Me dijo, «Buen trabajo, Elena». Una mañana me compró un café. Pensé que solo era amable, pero quizás significaba algo más. El mes pasado fue mi cumpleaños. Él me regaló chocolate. Me dijo, «Que tengas un feliz día». Pensé que solo era un gesto amable, pero ahora pensé que quizá le gustaba. Miré alrededor de la oficina. Nadie vio nada. Traté de trabajar, pero mi mente estaba llena de pensamientos. ¿Estaba el señor Wesley enamorado de mí? A la hora del almuerzo me senté con mi amiga Kate. Ella trabaja en la recepción. Siempre comemos juntas. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso. La miré. Le dije en voz baja, «Kate, creo que a nuestro jefe le gusto». Ella me miró. «¿Qué? ¿Estás segura?» Yo dije que lo había escuchado hablar. Dijo que yo era perfecta. Dijo que tenía buena energía. Dijo que le gustó. Los ojos de Kate se abrieron mucho. ¿Cuándo pasó eso? Esta mañana, dije. Estaba al teléfono. La puerta estaba abierta. No quería escuchar, pero oí todo. Kate sonrió. Vaya. Eso es una gran noticia. Quizá de verdad le gustas. Me sentí asustada y feliz. ¿Qué hago? Kate se rió. Tal vez te invite a salir. Quizá quiere decirte algo. Sonreí, pero no sabía qué pensar. Parte de mí estaba feliz. El señor Wesley era un buen hombre. Era inteligente, era amable, pero era mi jefe. ¿Y si me equivocaba? Esa tarde estaba escribiendo correos electrónicos. Escuché un sonido en mi computadora. Era un mensaje del señor Wesley. Decía, «Hola Elena, ¿podemos vernos en mi oficina a las 3? Tengo algo importante de lo que hablar». Miré el mensaje.
Mi corazón latía rápido. Esto era. Quería hablar. Dijo que era importante. ¿Qué otra cosa podría ser? Kate vio mi cara. Se acercó. ¿Qué pasó? Quiere verme a las 3. Dije, esto es. Ella dijo, prepárate. Quizá te dirá lo que siente. No pude trabajar después de eso. Miraba el reloj cada minuto. Me miré en el espejo. Me arreglé el cabello. Quería verme bien. A las 3 caminé hacia su oficina. Toqué la puerta una vez. Él levantó la vista de su computadora. Sonrió. Entra, Elena. Por favor, siéntate. Me senté frente a él. Cerró su computadora. Se veía serio. Gracias por venir, dijo. Quiero hablar de algo muy importante. Asentí lentamente. Este era el momento. Él dijo, haces un muy buen trabajo. Tu trabajo es excelente. Veo cómo ayudas a los clientes. Veo cómo ayudas al equipo. Siempre eres educada. Siempre eres amable. Sonreí un poco. Estaba diciendo cosas bonitas. ¿Así iba a empezar? Luego dijo, tenemos un nuevo proyecto. Nuestros socios están abriendo una oficina en España. Necesitamos que alguien vaya allí por 3 meses. Necesitamos que alguien los ayude. Creemos que tú serías perfecta. Tu nombre salió en nuestra reunión esta mañana. No entendía. Él continuó. Es un gran paso, pero es una gran oportunidad. Viajarás, conocerás gente nueva, ayudarás a nuestra empresa. No sabía qué decir. Me quedé allí sentada. Estaba confundida, así que esto era. La llamada telefónica no era sobre amor, era sobre este proyecto. Él pensaba que yo era perfecta para el trabajo. Sonrió. No necesitas responder ahora. Piénsalo. Habla con tu familia, pero creo que esta es una gran oportunidad para ti. Asentí. Sí. Gracias. Él se levantó. Me dio la mano. Somos afortunados de tenerte, Elena. Salí de su oficina despacio. Caminé de regreso a mi escritorio. Kate corrió hacia mí. Bueno, ¿qué dijo? Quiere que vaya a España, dije. Ella me miró sorprendida. ¿España? Sí, dije. Quiere que ayude con una nueva oficina por 3 meses. Kate me miró. ¿Entonces no era amor? Sonreí. No, solo un proyecto. Las dos nos reímos. Me sentí un poco tonta. Estaba tan segura de que le gustaba, le dije a Kate. Lo creí todo el día, pero me equivoqué. No era amor, era trabajo. Pero también me sentí bien. Él confió en mí para algo grande. Quizá no tuve una historia de amor, pero obtuve otra cosa, una nueva oportunidad, una gran experiencia. Esa tarde caminé a casa despacio. Pensé en todo. Me reí un poco. Inventé toda una historia en mi cabeza. Pensé que me diría sus sentimientos, pero todo lo que quería era darme un mejor trabajo. La próxima vez preguntaré antes, supongo. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en España, en una nueva oficina, en 3 meses en otro país. Nunca había estado tanto tiempo fuera de casa. Nunca había volado sola en un avión. Era emocionante, pero también daba miedo.
A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé té. Me senté en mi pequeña mesa cerca de la ventana. Miré afuera, pero mi mente estaba en otra parte. Seguía escuchando la voz del señor Wesley. Creemos que eres perfecta para esto. Lo dijo tan claramente. Él creía en mí, confiaba en mí. Eso me hizo sentir bien, pero también me dio miedo. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si cometía errores? En el trabajo, vi a Kate en la recepción. Sonrió cuando me vio. Vino enseguida. Entonces, ¿ya decidiste?, preguntó. Todavía no, dije. No dormí mucho. Lo entiendo, dijo ella. Es un gran cambio. Asentí. Sí, pero quizá lo necesito. Quizá este sea el momento adecuado. Kate me miró y luego sonrió. Tú puedes hacerlo, Elena. Lo sé. Me sentí mejor después de eso. Ella siempre sabía cómo hacerme sentir tranquila. El señor Wesley no me dijo nada esa mañana. Solo sonrió. Me preguntó cómo estaba. Le dije que todavía estaba pensando en España. Él dijo que estaba bien, que no había prisa. Traté de trabajar, pero mi mente seguía dando vueltas. Pensé en mí caminando en una ciudad nueva. Pensé en ayudar a clientes en una oficina ocupada. Pensé en conocer gente nueva. Pensé en aprender cosas nuevas. Era una imagen bonita, pero luego recordé otra cosa. ¿Y si no encajaba? ¿Y si a la gente de allí no le gustaba? ¿Y si no podía hacer bien el trabajo? Miré alrededor de la oficina. Aquí todo se sentía seguro. Sabía dónde estaba todo. Conocía los nombres de todos. Tenía una rutina y parte de mí no quería dejar eso. A la hora del almuerzo me senté otra vez con Kate. Le conté todos mis pensamientos, los buenos y los malos. Ella escuchó en silencio, luego dijo: Tienes miedo, y está bien. Pero tener miedo no significa que no debas ir, solo significa que te importa. Tenía razón, me importaba. No quería fracasar, no quería decepcionar al señor Wesley, pero tampoco quería perder una oportunidad solo por tener miedo. Esa tarde llamé a mi hermana. Ella vivía en otra ciudad. Ella siempre me daba buenos consejos. Cuando le conté todo, se rió suavemente. ¿Así que pensaste que tu jefe estaba enamorado de ti?, preguntó. Sé que ahora suena tonto, dije. No es tonto, dijo ella. Todos hacemos eso. Escuchamos cosas y creamos una historia en nuestra cabeza, pero esta vez la historia resultó aún mejor. Supongo, dije, pero me siento avergonzada. No lo hagas, dijo. Te ofrecieron algo increíble. Eso significa que estás haciendo algo bien. Hablamos un rato. Ella preguntó por la oficina en España. Preguntó qué haría allí. Aún no sabía todos los detalles, pero le prometí contarle más si decía que sí. Después de la llamada, me senté en mi cama. Miré el techo, la habitación estaba tranquila. Pensé en todo otra vez, no solo en el trabajo, sino en mí, en cómo solía sentirme insegura, en cómo, cuando recién empecé a trabajar en la agencia, me daba miedo contestar el teléfono, me daba miedo hablar con clientes enojados. No sabía
cómo reservar un viaje sin revisar el libro 3 veces. Ahora las cosas eran diferentes. Estaba ayudando a otros. Estaba respondiendo preguntas. Estaba resolviendo problemas sin pedir ayuda. Quizá había crecido. Quizá era más fuerte de lo que pensaba. A la mañana siguiente, entré a la oficina con un sentimiento nuevo. Me senté, abrí mi computadora, me puse a trabajar. Terminé 3 reservas antes del mediodía. Revisé los detalles 2 veces. Ayudé a una familia que quería viajar con su bebé. Incluso llamé yo misma al hotel para preguntar por cunas. Lo hice todo sin sentir miedo. El señor Wesley se acercó a mi escritorio justo antes del almuerzo. ¿Has pensado más en lo de España?, preguntó. Lo miré. Sonreía como siempre, tranquilo y amable. Sí, dije, quiero ir. Su sonrisa se hizo más grande. Me alegra mucho escuchar eso. Creo que será bueno para ti. Aprenderás mucho. El equipo en España está emocionado por conocerte. No dijo mucho más. Solo me contó que alguien de la oficina central me llamaría pronto. Ellos me ayudarían con el viaje y el alojamiento. Todo estaría pagado por la empresa. Le agradecí de nuevo. Volví a mi escritorio, pero mis manos temblaban un poco. Ya no tenía miedo. Solo estaba llena de energía. Kate vino. Me dio un abrazo rápido. Te voy a extrañar, dijo. No me voy para siempre, dije sonriendo. Aún así, dijo ella, eres mi amiga de almuerzo. Más vale que España valga la pena. Me reí. Le prometí enviarle fotos. Los siguientes días pasaron rápido. Recibí un correo electrónico de la oficina en España. Me enviaron la información de mi vuelo. Me mandaron una nota de bienvenida. Dijeron que ayudaría a entrenar a algunos trabajadores nuevos. Me sentí orgullosa. No solo iba a aprender, también iba a enseñar. El viernes, el señor Wesley me llamó a su oficina otra vez. Esta vez no estaba solo. Había una mujer sentada a su lado. Ella se levantó. Dijo que se llamaba María. Era la directora regional. Me dio la mano. Me dijo, hemos escuchado muchas cosas buenas sobre ti. Le agradecí. Ella asintió. Este proyecto es importante. Necesitamos a alguien que pueda liderar con el ejemplo. Me sonrió, luego miró al señor Wesley. Creo que hiciste la elección correcta. Él sonrió de vuelta. Ella es exactamente lo que necesitamos. Yo también sonreí, pero por dentro sentí algo diferente. No era el tipo de sentimiento que tuve cuando pensé que estaba enamorado de mí. Esta vez solo me sentí orgullosa de mí misma, no por ser elegida, sino por haberme convertido en la clase de persona que podía ser elegida. El día de mi vuelo llegó más rápido de lo que esperaba. Un momento estaba imprimiendo boletos y escribiendo correos electrónicos, y al siguiente estaba en el aeropuerto con mi pequeña maleta y una carpeta de viaje en la mano. Era la primera vez que volaba sola. Revisé todo 2 veces. Mi pasaporte, los detalles del hotel, mi carta de bienvenida. Respiré hondo.
Caminé hacia la puerta de embarque. En el avión me senté junto a la ventana. La ciudad se veía cada vez más pequeña mientras despegábamos. Me sentía nerviosa otra vez, pero era un nerviosismo tranquilo. No sabía qué esperar, pero estaba lista. Cuando llegué a España, un chófer me esperaba en el aeropuerto. Sostenía un cartel con mi nombre. Sonrió. Me ayudó con mi maleta. El viaje en coche fue silencioso, pero miré por la ventana todo el tiempo. La ciudad era luminosa y llena de vida. Vi tiendas y cafés. Vi gente caminando con mapas y maletas. Se sentía diferente, pero bien. En el hotel hice el registro. Fui a mi habitación. Era pequeña, pero limpia. Abrí la ventana, miré hacia afuera. Podía ver una calle con pequeños restaurantes. Un grupo de turistas pasó riendo. Eso me hizo sonreír. A la mañana siguiente, caminé hacia la sucursal de la agencia de viajes. Estaba a solo unas cuadras. El edificio era blanco con grandes ventanas. Una mujer me recibió en la puerta. Dijo que se llamaba Sofía. Era la jefa del equipo allí. Estamos muy felices de que estés aquí, Elena, dijo. Déjame mostrarte todo. Me presentó a todos. Todos sonrieron y hablaron con claridad. Algunos sabían un poco de inglés, algunos hablaban muy bien. Sofía explicó que yo ayudaría a responder correos electrónicos en español. También entrenaría a 2 nuevos asistentes. Apoyaría su programa de viajes de fin de semana. Para la hora del almuerzo ya me sentía parte del equipo. Esa tarde llamé a Kate. «Lo lograste», dijo. «¿Cómo es España?» «Es hermosa», respondí, «y la gente es amable». «Bien, pero no te enamores de otro jefe», bromeó. Me reí. «No te preocupes, aprendí mi lección». Hablamos unos minutos más, luego le dije que tenía que irme. Quería descansar un poco. Los días en España pasaron rápido. Trabajaba de lunes a viernes. Cada día ayudaba a los nuevos asistentes. Les mostraba cómo usar el sistema de reservas. Respondía sus preguntas. A veces cometía errores, pero no me sentía mal. Todos eran pacientes, todos se ayudaban. Los fines de semana caminaba por la ciudad. Visité el parque cerca del río. Me senté en pequeños cafés, observé a la gente pasar. Probé comida nueva, tomé fotos de todo. Incluso me uní a un recorrido a pie un domingo. Conocí a 2 chicas de Italia. Pasamos la tarde juntas hablando y riendo. Un día en el trabajo, Sofía me llamó a su oficina. Me pidió que me sentara. «Elena», dijo, «nos has ayudado mucho. Eres amable y clara. Al nuevo personal realmente le gusta aprender contigo». Sonreí. «Gracias». «Eso significa mucho», continuó. «Nos gustaría pedirte algo. Aún no es oficial, pero estamos pensando en un puesto de formación. Alguien que visite todas nuestras sucursales para apoyar a nuevos equipos. Eso significaría más viajes, no solo a España, quizá también a Portugal o a Francia.
La miré. Estaba sorprendida. ¿Yo? Ella sintió. Sí, trabajas bien con los demás. Mantienes la calma. Explicas las cosas con claridad. No necesitas decir que sí ahora, pero quería que supieras que lo estamos considerando. Le agradecí. Regresé a mi escritorio. No podía dejar de sonreír. Esa tarde me senté en mi habitación de hotel. Pensé en cuánto había cambiado todo. Hace apenas unas semanas estaba sentada en mi escritorio en casa. Pensaba que a mi jefe le gustaba. Le dije a Kate. Inventé toda una historia en mi cabeza, pero esa historia estaba equivocada. Aún así, me llevó hasta aquí. A veces escuchamos algo y creemos que lo entendemos, pero solo oímos una parte. No conocemos toda la imagen. Eso fue lo que me pasó a mí. Creí que había escuchado la verdad. Creí saber lo que el señor Wesley quería decir, pero no era así. Y me alegra que no lo fuera, porque si hubiera tenido razón, quizá nada habría cambiado. Quizá todavía estaría sentada en mi escritorio esperando que algo especial ocurriera. Pero ahora yo era la que estaba haciendo algo especial. 3 meses después, volví a casa en avión. Mi equipo en España me hizo una pequeña fiesta en mi último día. Me dieron una tarjeta y unos chocolates. Me dieron una foto de todo el equipo junto. Nos abrazamos todos antes de que me fuera. Sofía dijo, recuerda que la puerta siempre está abierta. De regreso en mi ciudad, fui directo a la oficina a saludar. Kate corrió a abrazarme en cuanto me vio. Te ves diferente, dijo. Me reí, tal vez un poco. Te ves más fuerte, dijo, y feliz. El señor Wesley salió de su oficina y sonrió. Bienvenida de nuevo, Elena. Escuché cosas muy buenas. Gracias, dije. Más tarde nos sentamos a hablar sobre España. Le conté sobre el equipo y el trabajo. Le conté sobre la oferta de Sofía. Él asintió todo el tiempo. Creo que serías perfecta para ese puesto, dijo. Quiero intentarlo, dije. Él volvió a sonreír. Esa noche caminé a casa y me sentí orgullosa. No por el nuevo trabajo, ni por los viajes, ni por las palabras amables, sino porque yo había cambiado. Había creído en algo que no era real y eso me hizo sentir tonta. Pero no me quedé en ese sentimiento. Seguí adelante. Di el siguiente paso y ese paso me llevó a un lugar mejor. La vida no siempre va como esperamos. A veces pensamos que es una historia de amor. A veces esperamos que alguien más nos elija. Pero a veces la historia trata de otra cosa. Crecimiento, cambio, creer en ti misma. Solía pensar que mi jefe estaba enamorado de mí, pero lo que realmente encontré fue algo mejor. Encontré mi próximo capítulo.